Buenos días con todos. Buenos días, doctor José Cantarero. Buenos días, Buenos días. bienvenido. Bien, bienvenidos a todos al segundo día del tercer Congreso Internacional de Topología y Afines. Bueno, vamos a continuar. Empezamos el día de ayer y culminamos el día viernes. Bien, en esta ocasión nos acompaña el doctor Javier José María Cantarero López, ¿sí? El doctor José María Cantarero López. Bueno, le voy a presentar antes que empiece su ponencia, doctor. Él es licenciado en Matemáticas de la Universidad de Málaga, España, doctor en Matemáticas de la Universidad de British Columbia, Vancouver, Canadá. Fue investigador postdoctoral en el Centro de Cerca Matemática, investigador postdoctoral de Samuelson Stanford University, profesor asistente de Shewa Stanford University, investigador postdoctoral del Centro de Investigación en Matemáticas, catedrático CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, comisionado a la Unidad Mérida del Centro de Investigación en Matemáticas. Es investigador titular A con vías a definitividad en el Centro de Investigación en Matemáticas desde 2022. Su área de investigación es la topología algebraica, específicamente teoría homotópica de grupos e invariantes homotópicos equivariantes de espacios con acciones de grupos. Bien, el doctor el día de hoy nos presentará el tema de una visión de la simetría mediante espacios clasificantes. Nuevamente, bienvenido, doctor José María Cantarero, y le cedo la palabra para que nos presente su ponencia. Muchas gracias por la presentación tan completa y muchas gracias a los organizadores por la invitación. Voy a compartir mi pantalla, un momento. Espero que ya la puedan ver. ¿Sí? Sí ¿La se pueden ve, ver? doctor, sí se ve. Vale. Muchas gracias. Bueno, pues yo hoy les voy a hablar de uno de los temas en los que trabajo, que son los espacios clasificantes. Pero una de las cosas que tiene la topología y la topología algebraica, que muchas de nuestras construcciones son muy abstractas. Entonces, me gustaría más bien dar una introducción desde cero de por qué llegamos a este punto de abstracción, de por qué estos espacios clasificantes tienen esta complicación, pero para que vean que realmente sale de problemas concretos. Y en este caso, el problema concreto es el problema de la simetría. En matemáticas, así como en muchas otras ciencias, pues nos interesa estudiar la simetría porque es un fenómeno que aparece en muchas ciencias. Aparece en biología de manera muy evidente, como ven aquí en la estrella de mar o en esta planta. Hay muchos ejemplos de hojas de árboles o de animales con ciertas simetrías. También de manera muy evidente en geometría, en química, en física teórica, de una manera más sutil, y incluso en cosas que nosotros humanos hacemos, porque estéticamente nos parece muy agradable la simetría, y esto lo podemos observar en construcciones arquitectónicas o en decoraciones. Pero aquí verán en la esquina una ecuación matemática que también está incluida dentro de esta noción de simetría. Entonces déjenme pasar a eso. Entonces, un problema muy concreto en el que la simetría nos es útil también para las matemáticas. No es solo ya que queramos entender por qué hay simetría, como es el caso de en estas otras ciencias, sino que en matemáticas también queremos aprovechar que haya simetría para ayudarnos a resolver un problema. Entonces, en este caso, estamos con una ecuación, lo más básico que uno se encuentra, ¿no? A este nivel ya. Quiero resolver esta ecuación. Quiero encontrar X y Y que cumplen esta ecuación. Y por supuesto que esta ecuación es complicada, no se le ocurre a uno por dónde empezar a resolverla. Sin embargo, uno se da cuenta de que esta ecuación es simétrica en X y Y. Si yo intercambio la X por la Y, la ecuación me queda igual. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Pues que si A, B es una solución, también lo va a ser B, A. Entonces, aunque yo no sepa resolver esta ecuación, al menos ya sé que si encuentro una solución, puedo encontrar otra, la simétrica. Bueno, esto ya es algo. Vamos a ver otro ejemplo, un poquito más sofisticado.
Imagínense ahora que quiero resolver esta ecuación. Aquí también hay ciertos tipos de simetrías parecidos a los que tenía la ecuación anterior. Por ejemplo, yo podría intercambiar la x con la y y también me daría la misma ecuación. O otras, también podría intercambiar la x con la z o la y con la z. Pero también hay otra simetría aquí, un poquito menos evidente, que es esta. Si yo tengo una terna que es una solución, y ahora me agarro un número teta, el número teta que ustedes quieran, y me formo esta otra tupla, esto también va a ser una solución. Y aquí se pueden preguntar, ¿y de dónde sacaste esa terna? ¿Cómo se te puede ocurrir que eso también es una solución? Bueno, para que esto se te ocurra, es conveniente pensar en las soluciones de esta ecuación, no solo como un conjunto de soluciones, sino como un espacio de soluciones, como que tiene una forma. Y pues si han estudiado geometría analítica, pues podrán reconocer que esta es la ecuación de una esfera. Así que todas las soluciones forman una esfera. Y lo que estoy haciendo, es decir, pues si tengo la solución ABC, que estoy marcando aquí en azul, y me fijo en el paralelo que contiene a la solución ABC, y hago una rotación por el ángulo teta, pues eso también va a ser una solución, porque va a seguir estando dentro de la esfera, que es el espacio de las soluciones. Así que como ven, entender cómo es la forma del espacio de soluciones nos puede ayudar a poder obtener soluciones nuevas a partir de otras que ya teníamos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a volver otra vez a la primera ecuación con la que empezamos. Esta ecuación habíamos dicho que si yo tenía una solución A, B, entonces B, A también era una solución. Entonces aquí uno podría pensar que, bueno, todas las soluciones entonces parece que aparecen en parejas, porque cuando tengo una, la simétrica también lo es. Pero hay que tener cuidado, porque si una solución resulta que es de la forma A, que la primera coordenada y la segunda son iguales, entonces la simétrica sería ella misma, ¿no? Pero bueno, resulta que no se pueden tener. ¿Por qué? Porque si yo pongo A en esta ecuación, lo que me queda es a a la 11 al cuadrado sobre a al cuadrado más 1 al cuadrado, y esto como es un cuadrado es al menos 0, y cuando le sumo 1, pues ya es estrictamente mayor que 0. Entonces no puede ser 0, ¿sí? No puede ser 0, es estrictamente mayor. Así que no hay soluciones de la forma a, A. Entonces todas las soluciones tienen que cumplir que la segunda coordenada es diferente de la primera. Y entonces ahora sí que puedo decir que las soluciones aparecen en parejas. ¿Ok? Esto está bonito, ¿no? Vamos a volver ahora al segundo ejemplo, al ejemplo de la esfera. Aquí, ¿qué es lo que ocurría? Que si yo tenía una solución, lo que hacía era rotarla a lo largo del paralelo que contenía esa solución y así obtenía otras soluciones. Y un poquito diferente del ejemplo anterior es que no era solo que a partir de una solución pudiera obtener otra, sino que a partir de una solución puedo obtener infinitas, porque puedo rotar a lo largo del círculo y ese círculo contiene infinitos puntos. Entonces aquí nos hacemos la pregunta, ¿todas las soluciones están agrupadas en círculos? Pero claro, si uno vuelve a pensar en el dibujo, de nuevo es bueno la intuición geométrica aparte de la algebraica, nos damos cuenta de que no. ¿Por qué? Porque hay dos puntos muy especiales. El primero, el polo norte. El polo norte realmente no está contenido en ningún paralelo. Digamos que el paralelo donde está es nada más ese mismo punto. Entonces, no puedo rotarlo en su paralelo. Lo mismo ocurre con el polo sur. Así que la respuesta es no. Y pues los culpables son esos dos puntos. Bueno, ¿todo bien hasta ahora? Si tienen alguna pregunta, igual me pueden interrumpir en cualquier momento.
Ok, ahora me gustaría analizar este fenómeno que nos está ocurriendo al intentar entender estas simetrías en las ecuaciones de una manera un poco ya más matemática. Entonces, ¿cómo modelizamos nosotros las simetrías en matemáticas? Pues las modelamos mediante acciones de grupos. Entonces, me imagino que la mayoría sabe que es un grupo. Un grupo es un conjunto en el cual se puede multiplicar. Tenemos un elemento neutro. La operación es asociativa y los elementos tienen inversos. ¿Para qué es una acción de un grupo sobre un espacio? Y aquí, si no saben todavía mucho de topología, pues piensen nada más en una figura geométrica. ¿Qué es una acción de un grupo sobre una figura geométrica? Es una función continua de g por x en x, que lo vamos a denotar como algo así como multiplicación. Por eso le pongo así g por x. Y esta función quiero que satisfaga que el elemento neutro del grupo, que yo le llamo 1, no le hace nada a los elementos del espacio. Y luego tengo esta otra condición que es algo así parecido como asociatividad, que si yo actúo por h y después actúo por g, es lo mismo que actuar de una vez con el producto de g por h en el grupo. Ahora, ¿esto por qué tiene que ver con la simetría? Pues lo que pasa, perdón, lo que pasa es que si yo fijo un elemento g del grupo, esto me está dando una función de x a x, que es la función que manda el x al g por x. Esa función es una función que se puede revertir. ¿Por qué? Porque puedo multiplicar por la inversa de g y a lo que vuelvo es a x, porque g por g a la menos 1 es 1 y 1 por x es x por este primer axioma. Entonces, cada una de estas funciones la quiero pensar que es como una simetría. ¿Ok? Y de hecho, eso es lo que para los matemáticos pensamos que es una simetría. Para nosotros, un objeto simétrico es un objeto que desde otro punto de vista se ve igual. Entonces, lo que estoy haciendo es agarro los puntos X y los mando a los GX, pero de todas maneras me sigue quedando dentro de mi espacio X. Así que sigo viendo el mismo espacio. Bueno, pues esto es una acción de grupo. Y dentro de las acciones de grupos hay algunas que son más buenas que otras. Entonces, las más buenas, las que nos parecen más bonitas, son las acciones libres. Entonces, decimos que una acción es libre si cualquier elemento del grupo que no sea el elemento trivial mueve todos los puntos de X. ¿Ok? Equivalentemente, pues G por X tiene que ser distinto de X para todo X en X. Entonces, vamos a volver a los ejemplos de antes y ver cómo funciona esto de las acciones libres o no libres. Entonces, el primer ejemplo era el conjunto de soluciones de esta ecuación. ¿Y qué es lo que ocurría en esta ecuación? Que si yo agarraba una solución y le cambiaba las coordenadas, pues me daba otra solución. Ahora, ¿qué pasa si yo le cambio las coordenadas y se las vuelvo a cambiar de nuevo? Pues vuelvo a la solución original, ¿no? ¿Y qué grupo conocen ustedes que cuando yo hago una operación y la vuelvo a hacer, vuelvo al elemento de identidad? Pues es Z2. Este grupo tiene solo dos elementos, el elemento trivial y un elemento que yo le llamo aquí sigma, que cuando lo hago dos veces me regreso al elemento neutro. Entonces, voy a utilizar este grupo para dar una acción que representa la simetría de la que hablamos al principio. Entonces, el elemento neutro, por los axiomas de acción de grupo, no debe hacer nada. Es así que no hago nada. Y aquí la única información importante viene dado por este sigma. Entonces, el sigma quiero que permute las coordenadas. ¿Ok? Y esto tiene sentido porque, como dije, ¿no? Si yo hago sigma por sigma, me da 1.
Pero claro, si yo permuto y luego vuelvo a permutar, pues regreso a la B original. Listo. Ahora nos podríamos preguntar, ¿esta acción será libre o no será libre? Sí lo es, porque ¿qué tendría que pasar para que no fuera libre? Para que no fuera libre tendría que pasar que sigma por AB fuera igual a AB. ¿Y eso cómo puede pasar? Pues solo podría pasar eso si resulta que la B es igual a A. Pero ya habíamos visto que cuando la B era igual a A, eso no podía ser una solución de esta ecuación. Entonces, esta acción es libre. Y esto corresponde a nuestra noción intuitiva que habíamos tenido en ese momento de que las soluciones aparecen en parejas. Ahora miramos el siguiente ejemplo. Las soluciones de esta ecuación, que nos gustaba verlo ahora como objeto geométrico. Como objeto geométrico era una esfera, y eso en topología lo llamamos S2. Y en este caso, el grupo de simetrías que yo me voy a tomar es el círculo. El círculo es un grupo, porque yo el círculo lo puedo ver como complejos de norma 1, y estos complejos de norma 1, cuando yo los multiplico, me vuelve a dar otro complejo de norma 1. O si no les gusta esto de los complejos, pues simplemente pueden pensar que es el grupo de rotaciones por un ángulo dado. Y cuando yo compongo dos rotaciones, pues también me da una rotación. Pues fíjense que eso era justo lo que hacíamos en este ejemplo. Agarrábamos una solución y la rotábamos. Entonces, esta es la acción que vamos a hacer. Tengo una solución ABC y la quiero rotar por ángulo teta, y al rotar por ese ángulo en su paralelo, pues esta es la fórmula que me da. Entonces, pueden comprobar que esto también les da una acción. Es muy fácil de comprobar que se cumplen los dos axiomas que les mencioné. Ahora la pregunta es, ¿será una acción libre o no? Pues resulta que no. Y muy fácilmente. De nuevo, utilizamos estos dos puntos que en el dibujo ya nos habían dicho que algo malo pasaba. El polo norte. Si roto el polo norte, pues es que el polo norte no tiene espacio para rotar. Y en la fórmula también lo veo, ¿no? Porque como las dos primeras coordenadas son cero, por mucho que las multiplique por coseno y seno y las sume, pues me va a seguir quedando cero. Así que tengo un elemento del grupo que no es trivial y sin embargo está fijando un elemento, no es una acción libre. ¿Ok? Y la interpretación desde el punto de vista de cómo están agrupadas las soluciones, me está diciendo que en este caso no todas las soluciones están agrupadas en círculos. Entonces, bueno, ya ven cómo hemos estado yendo de una interpretación muy concreta ahora a una interpretación más abstracta utilizando este lenguaje de acciones de grupos. Ok. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿No? No. Ok. Bueno, pues pasemos a lo siguiente. Entonces, imaginemos que yo ahora tengo un espacio, ahora puede ser un espacio abstracto, puede ser una figura geométrica, o si les sigue gustando esto de las ecuaciones, pueden pensar que X es un espacio de soluciones. Y ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos para entender este espacio si yo ya sé que esto tiene una acción libre de G? Y pues voy a hacer aquí un dibujito. Imaginemos que yo tengo una solución X. Entonces, para obtener otra nueva, actúo por el grupo. Y luego agarro otro elemento diferente del grupo H y vuelvo a actuar. Y así de esta manera voy obteniendo diferentes soluciones o diferentes elementos del espacio. Ahora, ¿esto cómo continúa? Pues a esta nube de puntos que se está formando se le llama la órbita del punto X.
¿Por qué se le llama la órbita? Porque cuando uno hace esto para grupos finitos, lo que resulta es que después de seguir este camino un rato, vuelves al mismo punto. ¿De acuerdo? Pero bueno, en general, si uno tiene un grupo diferente, pues no tiene que volver al mismo punto, pero ya el nombre se quedó, ¿no? Ahora, cada punto está dentro de su propia órbita. Y como estoy suponiendo que la acción, perdón, que la acción es libre, no me puedo regresar hasta que ya haya utilizado todos los puntos de G. Eso quiere decir que cada órbita tiene tantos puntos como G. ¿Ok? Si esto no le queda claro, piensen en esto. ¿Podría pasar que G por X es igual a H por X? Bueno, la única manera que eso puede pasar, multiplicando por H a la menos 1, es que H a la menos 1 por G por X sea igual a X. Y como la acción es libre, H menos 1 por G tiene que ser el elemento neutro, y eso nos dice que H tiene que ser igual a G. Así que todos los elementos en la órbita son diferentes. Entonces, si yo quiero entender el espacio, como esto me dice que todos los puntos están agrupados en una órbita y cada órbita tiene tantos puntos como G, pues dice, ah, bueno, entonces nada más que necesito entender cuántas órbitas hay. Pero no exactamente, porque ¿qué ocurre? Que no todos los grupos son finitos, que no todos los espacios son finitos, sino que son espacios infinitos, son grupos infinitos. Y entonces pues ya no me sirve decir, tengo una cantidad infinita de órbitas y cada órbita tiene un número infinito de puntos. Eso no me dice mucho. Para poder entender mejor, no solo quiero saber qué tantos puntos hay, sino que quiero saber cómo se ven esos puntos. O sea, quiero saber ahora este espacio de órbitas, cómo se ve, pero como espacio, no como conjunto nada más. O sea, quiero ver qué forma tiene. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de la esfera, en el que recuerden la acción era rotar. ¿Cómo se ve en este caso el espacio de órbitas? El espacio de órbitas consiste en que cada vez que yo tenga una órbita, eso voy a imaginarme que es un punto nada más. Y en este caso las órbitas eran los paralelos. Entonces lo que tengo que hacer es escoger un punto por cada paralelo. Pero lo quiero hacer esto de manera que se vea geométricamente. Entonces lo que voy a hacer es escogerme este meridiano que va del polo norte al polo sur, pero solo la mitad del meridiano, no la parte de atrás. Porque este meridiano que corta a cada paralelo es en exactamente un punto. Y además los puntos especiales, que eran el polo norte y el polo sur, pues también los corta en un solo punto, en ellos mismos. ¿Ok? Entonces, el espacio de órbitas, en este caso se ve como un segmento, ¿sí? Como una línea. Claro que en este caso la acción no era libre, ¿no? Pero incluso cuando la acción no es libre, uno todavía puede hacer este espacio de órbita. Muy bien. Entonces ahora dice, bueno, pues entonces si entiendo el espacio de órbitas, entiendo a todo el espacio. Y pues la verdad es que no. Pero esto ya no es tan fácil de pensar. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo que es muy geométrico. Imagínense que yo tengo dos espacios, X y Y, que son X son dos círculos y Y nada más es un círculo. Estos son dos espacios muy diferentes. Uno tiene dos partes y uno tiene una parte. Al espacio X le voy a dar una acción de Z2 que lo que hace es agarra un punto del primer círculo y me lo manda al mismo punto, pero del otro círculo. Y viceversa. Si estoy en este círculo, me lo manda al primero. Y al espacio Y le voy a dar la acción antipodal, que se llama. Toma un punto y me lo manda a su antípodo. También aquí ven claro que si yo lo hago dos veces, me regreso al mismo lugar. ¿Qué pasa cuando tomo el espacio de órbitas? En el espacio de órbitas de X, lo que ocurre es que cada punto del primer círculo está relacionado con uno del segundo, así que es suficiente tomar los puntos del primer círculo
para encontrar todas las órbitas. El espacio de órbitas es nada más un círculo. Pero resulta que el espacio de órbitas de Y también lo es. Porque, ¿qué es lo que necesito ahora para encontrar el espacio de órbitas? Tengo que encontrar en cada órbita un punto. Pues lo que pueden imaginarse es que me tomo la parte de arriba de Y, el hemisferio norte de este círculo. Toda la parte de arriba contiene un punto de cada órbita, porque los de la parte de abajo están relacionados con lo de arriba, con la acción antipodal. Entonces parece que eso es como un segmento, ¿sí? El semicírculo de arriba. Pero no solo es eso, porque además este primer punto, el punto final de ese semicírculo, también está relacionado con el punto inicial de ese semicírculo, porque son antipodales. Así que esos dos puntos se identifican y lo que me queda es un segmento en el que pego los dos puntos finales. Pues eso es un círculo, ¿no? Así que, aunque los espacios sean muy diferentes, puede resultar que los espacios de órbitas se vean igual. Y estas dos acciones son libres. Así que necesitamos algo más que esto, y ese algo más es lo que nos va a ayudar el espacio clasificante a hacer. Ahora, para estudiar este tipo de acciones, a veces puede pasar que nuestros espacios son muy feos, muy patológicos, que localmente se ven muy raros. En esos casos, pues, la cosa se complica. Pero si no son tan feos, si son espacios razonables como variedades, como espacios compactos Hausdorff, CW complejos, cosas normalitas, resulta que las acciones libres también cumplen esta propiedad bastante razonable, que es que cualquier vecindad abierta de un punto, perdón, que cada punto tiene una vecindad abierta, que es homeomorfa a un producto, V por G, y además esta vecindad abierta, la acción del grupo se queda dentro de él, y esa acción corresponde nada más a multiplicar en la segunda coordenada con la multiplicación del grupo. Bueno, esta condición yo sé que ya es un poco técnica, pero se puede ver muy claramente en el dibujo de antes. En el dibujo de antes lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si yo me tomo un punto, por ejemplo, aquí me estoy tomando el punto rojo en X el de la izquierda. Y para este punto, yo lo que quiero es una vecindad abierta que se vea como V por Z2. Pero recuerden que Z2 pues nada más tiene dos puntos. Entonces quiero que se vea como dos copias separadas de lo mismo. Y pues lo que hago es tomarme esta cosa que se ve entre marrón, este intervalo, y este mismo intervalo en el otro lado. Estos dos intervalos tienen la misma forma, entonces estoy agarrando algo de la forma V por Z2. Y en Y sería lo mismo. En Y me puedo tomar estos dos intervalos alrededor de un punto y su antipodal, y esta es la vecindad que me sirve como U. Bueno, entonces si tenemos espacios razonables, esto se cumple, y ahora es cuando ya llega el protagonista de la charla, o como ven, hemos tardado bastante en llegar. Esto ya es un nivel de abstracción bastante grande, el del espacio clasificante. Pero ¿qué es lo que hace este espacio? El espacio clasificante de un grupo es un espacio que cumple esta propiedad, que tener una acción libre buena me refiero a que cumple la propiedad que les comenté justo ahora, tener una acción libre buena de G sobre X es lo mismo que dar una función continua del espacio de órbitas a BG, a ese espacio clasificante. Pero es dar una función continua salvo deformación. O sea, si yo tengo dos funciones continuas que se pueden deformar la una en la otra, sí me van a dar lugar a la misma acción libre buena. Bueno, antes de comentarle qué es esto de deformación, primero vamos a ver de aquí que lo que dije antes pues tenía sentido porque yo les había comentado el espacio de órbita no es suficiente. Pues aquí más o menos se ve, ¿no? ¿Por qué? Porque tener x sobre g no es suficiente. Lo que necesitamos es tener una función de x sobre g a bg. Bueno,
Ahora que ha salido esta noción de deformación, es cuando ya finalmente llegamos al campo de la topología algebraica, que lo que estudia es precisamente fenómenos que tienen que ver con deformación. Y bueno, un poquito más en detalle, para los que saben un poco más, cuando digo que dar una acción libre buena de g sobre x es lo mismo que tener esta función salvo deformación, es que lo que ocurre es que este bg no viene solo. Este bg siempre viene junto con un amigo que se llama eg y una función que va de eg a bg. Este eg tiene una acción libre buena del grupo y cuando me tomo el pullback bajo esta función, puedo recuperar el x con el que empecé. Entonces, para eso se utiliza esa función, para poder recuperar el x. Ok, ahora, por supuesto, ahora que ya sabemos que estos son útiles, pues es una pregunta muy razonable. ¿Cómo se encuentran estos espacios EG y BG? ¿Ok? Bueno, pues hay un primer método que consiste en encontrar un espacio contráctil con una acción libre de buena de G. ¿Qué quiere decir un espacio contráctil? Es un espacio que de manera continua se puede deformar a un punto. Ahora veremos ejemplos de eso. A ese espacio que encuentras le llamas EG y luego al espacio de órbitas que ya hemos considerado le llamas BG. Ese es el primer método. El segundo método es una construcción muy general que hizo este gran matemático John Milnor. Y esta construcción nos muestra que siempre hay un eje como el que yo digo en el método 1. Y también hay otros métodos que no voy a comentar hoy. En la práctica es mejor utilizar el método 1, porque el método 2 es tan general que lo que te da pues, es difícil de entender a veces. Entonces, primer ejemplo. Z2. Ustedes saben que es la acción de Z2 sobre la esfera dada por la antipodal es una acción libre, porque no hay ningún punto que es su propia antipodal. Pero ¿qué ocurre? Que la esfera no es contráctil, ni el círculo, ni la esfera de dimensión 2, ni la esfera de dimensión 3, ninguna de esas. Pero cuando las pones todas juntas y llegas a la esfera infinita, ahí sí, la esfera infinita sí es contráctil, se puede deformar de manera continua un punto. Es sorprendente, pero lo es. Y también sigue teniendo la misma acción, porque finalmente la esfera infinita no es más que la unión de todas las esferas. Así que si yo me tomo un punto cualquiera de la esfera infinita, en realidad es un punto de una de esas esferas. Entonces yo me puedo escoger como EZ2 a la esfera infinita y BZ2 sería el cociente de la esfera infinita por la acción de Z2 y a ese cociente se le llama RP infinito. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, porque al cociente de la esfera por la acción de Z2, que identifica cada punto con su antipodal, se le llama el espacio proyectivo real, RPN. Y pues resulta que otra descripción para este es la unión de todos los RPNs. Bueno, para empezar, esto ya ven qué tan difícil puede ser el espacio clasificante de un grupo tan sencillo como Z2. Un grupo con dos puntos nada más y su espacio clasificante es un espacio de dimensión infinita. Y luego tenemos otro ejemplo ahora, el grupo de los números reales. Los números reales forman un grupo, simplemente sumándolos. Y ese grupo actúa sobre sí mismo, pues sumando, igual. Pero resulta que la línea real es contráctil. Se pueden imaginar que tienen toda la línea y que empiezan a empujarla desde los extremos hasta que todo llega a un punto. Esa es una manera de demostrar que es contráctil. Entonces, como R es un espacio contráctil con una acción libre de R, lo puedo utilizar como ER. ¿Qué pasa cuando tomo el cociente, el espacio de órbitas? Bueno, pues si yo me tomo dos puntos cualesquiera de R, yo me puedo encontrar un número que cuando se lo sume a uno me da el otro, ¿cierto? Pues simplemente la diferencia de esos dos números. ¿Ok?
Eso quiere decir que todos los números de la recta real están relacionados bajo esta acción. Entonces, ¿cuántas órbitas hay? Pues todos están en la misma órbita, así que hay una sola órbita. Entonces, este asterisco que puse aquí, me refiero al espacio que solo tiene un punto. Entonces, qué curioso, ¿no? Para Z2 era una cosa de dimensión infinita, para los reales es nada más un punto. Déjenme darle un ejemplo más para los que sepan un poco más de topología. Si ya se toman un grupo más complicado, como el grupo de las matrices ortogonales, un modelo para el E o N va a ser la variedad de Stiefel sobre R infinito y el espacio clasificante sería la grassmanniana de subespacios de dimensión n de R infinito. Bueno, un ejemplo más, simplemente. Si no entienden este último, quédense con los dos anteriores. Muy bien. Entonces les había comentado que ya estamos dentro de lo que la topología algebraica estudia, que es un problema de deformación. Entonces, ¿qué es lo que hace la topología algebraica? Pues este gráfico lo resume. Agarra un problema que puede ser de cualquier cosa, puede ser un problema de matemáticas, puede ser un problema de otra ciencia, lo transforma en un problema de deformación. A este problema de deformación le aplica unas cosas que se llaman invariantes homotópicos, que son unas herramientas que transforman un problema de deformación en un problema de pura álgebra. Y una vez que estoy en el problema de pura álgebra, normalmente es más sencillo y ya puedo llegar a la solución. Entonces, como un ejemplo, aquí está un problema. ¿Puedo hacer todo lo que hago con dos variables con tres o viceversa? Todo lo que puedo hacer con tres variables lo puedo hacer con dos. Es decir, R2 es homeomorfo a R3. Bueno, para responder esta pregunta, lo traduzco a un problema de deformación. Si estas dos cosas fueran homeomorfas, cuando les quito un punto, el origen, también serían homeomorfas. Pero ¿qué pasa? Que al quitarles el origen, yo puedo imaginar que meto el dedo ahí dentro del origen y empiezo a estirar, y al estirar eso lo puedo deformar de manera continua. Entonces R2 menos el origen se puede deformar a un círculo, y R3 menos el origen se puede deformar a una esfera de dimensión 2. Y ahora le aplico un invariante homotópico. En este caso es un invariante que se llama el grupo fundamental y se escribe así como pi1. ¿Qué ocurre? Que si dos espacios se pueden deformar el uno en el otro, sus grupos fundamentales tendrían que ser el mismo. Pero pues en este caso esto no se cumple porque el grupo fundamental del círculo son los enteros y el grupo fundamental de la esfera es trivial, cero. Estas dos cosas no son iguales, así que llegamos a una contradicción, lo cual quiere decir que R2 no era homeomorfo a R3. Entonces, si alguna vez tenían la idea de poder resolver integrales con tres variables usando dos variables, pues me temo que no van a poder, ¿no? Lástima. Entonces ahora, volvemos a lo que les había comentado antes. ¿Cómo podemos determinar el X a partir de el espacio de órbitas? Pues les había comentado, ¿no? Que esto era equivalente a dar una función de X sobre G al espacio clasificante salvo deformación. Esto es el primer paso de este proceso. Tenemos un problema y lo estamos reduciendo a un problema de deformación. ¿Ok? El siguiente paso sería ver cómo podemos solucionar este problema de deformación. Esto no es fácil en general, pero déjenme darles un ejemplo donde lo podemos hacer. Problema: ¿cuántas acciones libres buenas de Z2 hay tales que cuando tomo el espacio de órbitas es el círculo? Entonces, esto debería corresponder a estudiar qué tantas funciones del círculo en el espacio clasificante de Z2 hay, salvo deformación.
Esto de deformación se pone con este símbolo. Y esta cosa entre corchetes, lo que quiere decir es esto precisamente, son qué tantas funciones hay, salvo homotopía. Homotopía es la palabra que utilizamos en topología algebraica para hablar de deformación. Bueno, pues para estudiar esto resulta que como nosotros ya encontramos que BZ2 era RP infinito, lo que tengo que hacer es encontrar las funciones de S1 en RP infinito. Y esto, por métodos de topología, se ve que es isomorfo a otro invariante que utilizamos que se llama el primer grupo de cohomología con coeficientes en Z2. Esto se calcula y me da Z2, lo cual quiere decir que hay dos, porque Z2 tiene dos elementos. ¿Y cuáles son esos dos? Pues ya los que ya conocíamos. ¿Sí? Antes les había comentado que había dos espacios, que era este que tenía dos círculos y este que solo tenía uno. Y cuando yo tomaba el espacio de órbitas me daba el círculo. ¿Recuerdan? Pues resulta que esos son todos los que hay. ¿Y cómo los encuentro? Pues una vez que yo ya tengo que hay dos, encuentro esos dos. ¿Y cómo los encuentro? Tengo que encontrar todas las posibles funciones del círculo en RP infinito, salvo deformación. ¿Qué ocurre? El círculo se puede ver como RP1 y RP1 se mete dentro de RP infinito. Esa sería la primera manera de dar una función. Y cuando tomo el pullback, esta construcción que les dije, lo que estoy diciendo es, dame todos los elementos de ese infinito que me caen sobre el círculo. Y eso pues son los del círculo. Y la acción es la antipodal porque la acción aquí era la antipodal. La otra función posible de S1 a RP infinito es la función constante, la que manda todo a un punto. Y ahora cuando yo me tomo esta construcción que se llama pullback, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues está diciendo, para cada punto del círculo acá, mira qué tantos puntos hay aquí arriba y duplícamelos. Entonces por eso lo que me queda es el círculo duplicado. Esto es solo una idea intuitiva, ¿no? Pero se puede hacer bien en condición. Déjenme hablarles sobre otro problema que ahora ya sí es un poco más complicado, que es, vamos a estudiar qué posibles simetrías pueden tener las esferas. Y para no hacer el problema muy complicado, pues solamente pedimos que las acciones, las simetrías sean discretas, que no sean continuas. No queremos simetrías del tipo como el que teníamos en la esfera, que un punto lo podía mover sobre una órbita y todos los puntos estaban muy pegaditos cada uno al siguiente. No, no, aquí quiero que los puntos estén separados. Entonces, para estudiar estas acciones discretas, libres y buenas, lo primero que nos damos cuenta es que si la acción es libre y buena, para cada punto puedo encontrar una vecindad U que tiene la misma forma que V por G. ¿Recuerdan esa condición técnica? Pero dentro de V por G está G. G es un grupo discreto. Estoy pidiendo que sea discreto. La esfera es compacta. Y pues uno de estos resultados de topología, si tengo un discreto dentro de un compacto, tiene que ser finito. Entonces el grupo tiene que ser finito. Ahora que ya he reducido a que el grupo tenga que ser finito, va a ser un poquito más fácil. Pero bueno, hay que mencionar aquí que sí hay acciones libres que no son buenas, pero estas acciones son bastante feas. Por ejemplo, agárrate un número irracional y te tomas el ángulo que corresponde a ese número irracional en el círculo y lo que haces es rotar por ese ángulo. Y al rotar por ese ángulo, ¿qué ocurre? Que como es irracional, por mucho que rotes, nunca regresas al mismo lugar. Nunca. Entonces, esa acción no es buena. Esa acción no es una de las que queremos estudiar en topología algebraica. Hay otra gente que sí les gusta esas acciones también. No digo que no sean interesantes, pero ya está dentro más del campo de gente que hace cosas como sistemas dinámicos. Entonces, ahora, suponiendo que el grupo es finito, si yo tengo una acción libre buena de un grupo finito, lo que voy a tener es que este cociente va a estar dado por una función del espacio de órbitas al espacio clasificante.
Y lo que hago para estudiar esto es una herramienta que se llama la sucesión espectral de cero. Esto no les voy a contar qué es ahora mismo, pero utilizando esta herramienta, uno puede obtener que la cohomología de BG es periódica. Quiere decir que se repite. La cohomología pues tiene H0, H1, H2, H3, pues cada cierto tiempo se va repitiendo. ¿Y esto de qué sirve? Pues resulta que la cohomología de BG tiene un comportamiento muy especial, que es que también se puede calcular utilizando álgebra nada más. Esto que aparece en el lado derecho son funtores derivados que se pueden calcular con álgebra homológica. Entonces, algo que era topología, lo hemos traducido al álgebra. Recuerden, este era el siguiente paso. Y una vez que ya lo tengo en términos de álgebra, utilizo álgebra para resolver este problema. ¿Cómo puede ser que esto de la derecha sea periódico? Y resulta que es difícil que eso sea periódico. Para que eso sea periódico, se puede mostrar con álgebra que cualquier subgrupo abeliano del grupo tiene que ser cíclico, lo cual es una restricción muy grande sobre los grupos finitos, tan grande que uno puede clasificarlos. Y pues resulta que, llevando este problema un poquito más allá, uno puede probar este teorema de que un grupo actúa libremente sobre alguna esfera si solo si sus subgrupos abelianos son cíclicos, que es esta condición que vimos, y una condición adicional, que sus elementos de orden 2 están en el centro. Pues ya ven qué bonito esto, ¿no? Cómo hemos podido llegar a este resultado, nada más siguiendo este proceso. Muy bien. ¿Qué pasa si consideramos productos de esferas? El problema está abierto, incluso para productos de dos esferas. Ahí tienen algo en lo que pensar. Bueno, esto que hemos observado en este ejemplo también se observa en muchas otras cosas donde aparece este espacio clasificante. Y pues es que resulta que hay un tipo de dualidad entre varios objetos en matemáticas, y lo que hagas en un lado se refleja en otro. Entonces, BG vive en el mundo de los espacios topológicos y nos interesa estudiar sus propiedades, salvo deformación, por lo que hemos visto. Pero pues resulta que esto está íntimamente relacionado con propiedades de otras cosas, propiedades algebraicas del grupo G, como hemos visto también ahora, propiedades cohomológicas de una cosa que se llama el anillo de grupo, y también con las acciones del grupo. Un ejemplo. G actúa libremente y simplicialmente sobre algún árbol, si y solo si BG tiene dimensión 1. Si y solo si ZG tiene dimensión cohomológica 1. Y si solo si G es un grupo libre. Aquí es donde se ven cuatro maneras de expresar la misma cosa en diferentes áreas de las matemáticas. Muy bien, creo que ya debo ir terminando. Eh, Sí, bueno, siga con unos cuantos minutos más. ¿cuántos minutos más tengo, perdón? A ver, serían unos 5 para que hagan las preguntas. Ok, bueno, déjenme terminar entonces ya rápidamente. Ya quedó. Bueno, pues resulta que si uno cambia, por ejemplo, aquí la dimensión cohomológica de ZG, que sea igual a 1, en lugar de eso que sea igual a 2, esto es un problema abierto. Y se llama la conjetura de Eilenberg-Ganea. Entonces, otra cosa en la que pueden pensar. Y bueno, pues de una manera más cómica, para que lo recuerden, lo que ocurre es que el grupo, dentro de diferentes categorías de matemáticas, pues se puede ver de diferentes maneras, pero al final todos son el mismo, ¿no? Como aquí nos dicen los Spider-Man. Bueno, pues no quiero decirles mucho más, pero estos espacios clasificantes, lo que ocurre también es que nos llevan a tener interpretaciones más conceptuales de muchas cosas. Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo nada más para terminar. La noción de orientación que nosotros conocemos en geometría diferencial,
Es una noción complicada. Es una elección de un ala maximal de cartas, tales que los cambios de cartas tienen jacobiano con determinante positivo. Es complicado saber cuándo una variedad es orientable. Sin embargo, si uno lo ve desde este punto de vista de espacios clasificantes, uno puede tomar nuestra variedad M y considerar todo el conjunto de bases ortonormales en el espacio tangente a M. Ese conjunto de bases ortonormales tiene una acción del grupo ortonormal. Esa acción es libre. Así que entender M es como entender esta acción libre, pero para entender esta acción libre, uno tiene que entender una función salvo deformación de M a B o N. Esa siempre la tengo. Y resulta que ser orientable es lo mismo que poder levantar esta función salvo deformación al espacio clasificante de S o N. Y no solo eso, sino que tenemos herramientas para saber cuándo eso ocurre, porque eso es un problema de formación, nos ayuda a la topología otra vez. Aquí tengo una función inducida por el determinante de B o N a BZ2, y para que esto levante, lo que quiero es que esta composición se pueda deformar a una función constante. ¿Eso dónde lo veo? Acá. Pero esto, como dije antes, es el primer grupo de cohomología de la variedad. Y esta función, lo que me está dando es la primera clase de Stiefel-Whitney. Entonces, seguramente han escuchado decir, una variedad es orientable si, solo si su primera clase de Stiefel-Whitney es cero. Pues eso está resumido aquí en este diagrama. Y bueno, esto ya es todo mi tiempo. Hay otras cosas que les quería comentar, pero déjenme pasar esta parte. Muchas gracias por su atención y si tienen interés en ver lo que faltaba de la charla, ahí les puedo dar un enlace donde está todo. Gracias por la atención. Muchas gracias, doctor Carlos. Diré doctor José Cantarero. Bien, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, por favor, puede encender su micrófono o escribir en el chat. Buenos días. Buenos días. Primero, felicitaciones por la charla. Fue muy vamos a- aclaradora de panoramas, ¿no? Por ejemplo, yo Gracias. estoy iniciando en el estudio de cohomología de Borel en espacios de fibrados principales, ¿no? Ahí aparece el espacio clasificante. Pero la bibliografía que estoy siguiendo es, por ejemplo, el libro de Tamoton Dieck, Sí. y no tenía nada de, o sea, por lo menos en lo que leí, no encontré nada de esa intuición, ¿no? De todo ese ocultismo por detrás del espacio clasificante, ¿no? Porque es Sí, más relevante que simplemente el espacio de órbitas y todo eso, y bueno, fue de mucha ayuda. Entonces, sí, el libro de Tom Dick es un libro muy bueno, pero tiene otro punto de vista más geométrico y lo que quiere estudiar es la acción directamente. Pero sí, hay otros eh, libros donde sí le dan este otro punto de vista, como el libro de Steenrod de haces fibrados, es por ejemplo. justamente, esa era mi pregunta. Quería saber si me podría dar algunas referencias bibliográficas para poder entender mejor, ¿no? Por ejemplo, ese ejemplo que usted dio ¿no? De las dos acciones de Z2 Sí. no, los dos, creo que son los eje, que aparecen ahí, dos círculos y un círculo, ¿no? Creo que son dos diferentes eje, ¿no? O Bueno, dos espacios. no son diferentes ejes, porque No, el eje, son dos espacios donde actúa Z2, ¿no? O con esas sí. propiedades que va a botar el mismo grupo de órbita, espacio de órbita. Pero bueno, por ejemplo, ese tipo de ejemplos, ese tipo de descripciones, ¿hay una bibliografía donde ellos pueden, o está muy repartida en diferentes? Bueno, está bastante repartida, pero te puedo decir algunos. Por ejemplo, este que Ajá. mencioné ahora, el libro de Steenrod de haces fibrados, es un poco viejito, pero sigue siendo una muy buena referencia. Luego también están libros sobre espacios clasificantes, que es espacios clasificantes de grupos de Brown.
o el libro de espacios clasificantes de Adem y Milgram. Esas son buenas referencias para empezar a entender Stilro, espacios clasificantes. Brown y Eilenberg, ¿no? Brown, bueno, uno es Brown, que se llama Cohomology of Groups, y otro es Adem y Milgram, de cohomología de grupos. Igual me puedes escribir a mi correo y te puedo mandar las referencias más para que las puedas anotar mejor. Ajá, muchas gracias. Entonces yo le escribo a su correo. Otra curiosidad que quería comentarle. Yo estudio aquí en la USCAR, soy colega de Gabriel Clement y Ok, me acabé de enterar que usted es orientador del así es. otro. Así es. Ah, Entonces bueno, mucho gusto. es muy pequeño el mundo en realidad. Así Muchas es. gracias, profesor. Yo le envío un email entonces. De nada. Hasta luego. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más, alguna consulta? ¿Una duda? Sí, buenos días. Aaron aquí. Hola, Rostra. ¿Qué tal? Oye, una duda. ¿Puedes regresar al folio donde tenías que S1 corchetes, el proyectivo infinito es H1 de S1 Z módulo 2? Sí, Ahí, en todo esto, como que los corchetes son clases de homotopía, lo que modelan al final, ¿no? así es. Aquí, ¿no? Entonces, pues como que en un principio no tengo como que una estructura algebraica, ¿no? Pero en H1 sí. Entonces ahí, por ejemplo, es isomorfismo o miomorfismo o más o menos a qué se refiere concreto Ok. la igualdad Esto, es. en principio, es biyección. Particular, ¿verdad? O sea, en Bueno, en general. general sería cierto si te tomas el espacio clasificante de un grupo abeliano discreto. También sería cierto. Ah, ok. Sí, sí, nomás era a qué se refería, pero entonces en principio es biyección lo que pones. Sí, Ok, gracias. sí, de nada. Ok, gracias por su consulta. Bien, bien, ¿alguna consulta más? ¿Alguien? Bien, a ver, doctor, ¿podría dejar de compartir para poder compartir el certificado? Claro, Ah, ya. Ok, gracias. ya. A ver, bien, 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 doctor José Cantarero, muchas gracias por su participación. Aquí se le va a entregar virtualmente el certificado por su participación en el tercer Congreso Internacional de Topología y Afines. Ya se le va a llegar se le va a enviar a su correo oportunamente. Muchas gracias, muy interesante su tema y bueno, esperamos tenerlo para el siguiente, para el cuarto Congreso, ¿no? Internacional de Topología. Muchas Creo que sí. gracias, doctor. Muchas gracias. Okay. Bien, a ver, vamos a continuar con la